Bendiciones, mis hermanos. Estamos muy contentos de estar en este proceso, continuar más bien en este proceso donde el Señor ha introducido a Misión Cristiana al Calvario. Recordarán ustedes que la semana anterior estuvimos viendo acerca de Saúl, cómo es que Saúl no siguió las directrices al pie de la letra. Y eso definitivamente le fue tomado por pecado y le fue le fue cortado el reino. Ahora, es importante que la iglesia pueda entender esto a cabalidad. Las directrices no se trata de seguirlas en parte. Algunas veces alguien podrá decir, pero ¿por qué se fijan en lo que no he hecho? ¿Por qué no ven lo que sí he hecho? ¿Por qué me corrigen por este o aquel faltante? Observen lo que sí he alcanzado. Naturalmente eso es bueno, es necesario ver lo que se ha alcanzado, pero sin dejar también de corregir, de observar, de mostrar lo que no se ha logrado, lo que hay que alcanzar. Dios está mostrando, Dios está revelando su diseño, pero para que lo hagamos exactamente como Él lo ha dicho. No parecido. No podríamos decir es muy similar, no, tiene que ser exacto a como Él lo ha estado mostrando, porque solamente de esta manera la iglesia va a poder alcanzar la plenitud de Cristo. Humanamente, la carne puede hacernos sentir capaces. Capaces de que sí podemos lograr, sí podemos hacer esto, aquello, lo otro. Sin embargo, lo irónico es que la misma carne nos hace incapaces. Incapaces de alcanzar la plenitud de Cristo. Incapaces de cumplir el propósito de Dios. Por eso debemos entender que el Espíritu Santo es quien nos ha hecho competentes. Competentes para que podamos alcanzar el plan y el propósito de Dios. Ahora, vemos nosotros que hay personas que reciben sanidades, reciben milagros, sin embargo, y hasta liberaciones, pero por no tener el entendimiento correcto de lo que significa la plenitud de Cristo, se han quedado solamente con las sanidades, se han quedado solamente con los milagros. O sea, no vemos transformación, no vemos estilo de vida. Naturalmente, no vemos que estas personas sean introducidas al proceso de adiestramiento, al proceso de discipulado, para que alcancen así la plenitud de Cristo. Recordemos que hay un propósito, hay una medida, hay un diseño para llegar hasta la medida de la plenitud de Cristo. No es en la manera que yo pienso, no es en la manera que yo creo. Sencillamente tenemos que seguir el propósito de Dios. Tenemos que seguir la medida que tiene que ver con Cristo Jesús. Todos los escogidos saben y conocen la medida que deben alcanzar. La medida de una sola persona, Cristo Jesús. Ahora, hay ministerios. Hay apóstoles, escribe acá nuestro apóstol, hay evangelistas, profetas, pastores y maestros que están conduciendo a la iglesia, pero bajo su propio diseño. Tienen un diseño muy personal o muy particular. Están dirigiendo y conduciendo a la iglesia según su propia manera de pensar, según sus criterios, lo que ellos creen, lo que ellos piensan, por ahí llevan a la iglesia. Definitivamente, mis hermanos, no es posible alcanzar la plenitud de Cristo de esa manera. No es posible alcanzar el propósito de Dios utilizando un diseño muy personal, muy particular. ¿Por qué la iglesia ha estado confundida tantos años? Bueno,
Aparte que la iglesia ha estado usando esos métodos, esos diseños filisteos que deben ser quitados, arrancados, porque desvía a la iglesia. Vemos también a la luz de la palabra, allá en Génesis, que lo que Satanás hizo fue sometió a un proceso a Eva y naturalmente a Adán, en donde nos vemos en las escrituras que dice en Génesis capítulo 3 y versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y dice, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Lo interesante aquí y que podemos resaltar es que Adán y Eva no conocieron el plan de Dios, los planes de Dios para ellos, pero Satanás sí. Él sí los conocía. Él sí los conoce. Por eso la iglesia de Cristo debe ser, dice nuestro apóstol acá, inteligente en detectar de dónde puede venir el ataque del enemigo. Para eso necesitamos definitivamente que comprendamos el plan de Dios, entendamos su propósito, pero también que entendamos los planes que Dios tiene para con nosotros. El plan de Dios es uno, pero dentro de este plan, Dios tiene planes para cada uno de nosotros, para que cumplamos su propósito. Entonces, es necesario que la iglesia entonces sea inteligente, sea sabia, que detecte en dónde puede venir el ataque del enemigo. Hay algunos ministerios o algunas iglesias que ya lo que hacen más bien es que reaccionan cuando ya el enemigo ejecutó su plan, cuando ya lo está realizando. Entonces reaccionan. Hay otras pues que ni siquiera hay eso, pues ni reacción. Pero la voluntad de Dios no es que la iglesia espere hasta que el enemigo trazó un plan y lo ejecutó y hasta entonces que haya una reacción. La voluntad de Dios, y eso es lo que hemos escuchado justo hace algunos días, hablaba el apóstol con nosotros, nos enseñaba, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. El asunto es que cuando Satanás gana ventaja, automáticamente deja en desventaja al discípulo o a la iglesia que sea, al ministerio. Al dejarlo en desventaja, lo deja vulnerable, lo deja frágil, expuesto. Por eso es tan delicado no escuchar o no entender esta palabra. Debe ser entonces la iglesia inteligente, sabia en detectar una vez más de dónde puede venir, no de dónde vino, de dónde puede venir el ataque del enemigo. Es una iglesia que tiene ojos abiertos, oídos abiertos. Esto va a poder desarrollarlo todo ministerio maduro. Recordemos que ya tenemos claro que no estamos hablando de maduro aquel que tiene tantos años de ministerio, aquel discípulo que nació en la congregación, dice, mire, si a mí mi pastor me tuvo en sus brazos cuando yo era bebé, tengo años de estar acá. No. Estamos hablando de ministerios, de discípulos, de gente madura
que tiene el discernimiento para poder detectar de dónde puede venir o provenir este ataque del enemigo, para entonces ejecutar lo que corresponde. ¿Cuándo? No cuando ya se dio el ataque, sino que apliquemos la palabra que está allá en Jeremías. Algunos creen que esa palabra fue solamente para Jeremías. Algunos la aplican solamente para ellos, pero todo aquel que está en el diseño debe saber arruinar, derribar, arrancar, destruir todo aquello que es del maligno. Un ministerio altamente efectivo, un discípulo que sabe que es escogido, que sabe que Dios le llamó para cumplir su plan y su propósito, debiera entonces de entender cómo, de dónde podría provenir el ataque del enemigo. Exactamente lo que le pasó a Eva y a Adán. Eva fue influenciada. Eva se encontró definitivamente débil y bueno, pues la serpiente vemos cómo la estimuló, cómo la motivó a través de los deseos de la carne, a través de los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esto ha sido muy difícil hasta el día de hoy en la iglesia por no estar bajo el gobierno de Dios. Pero toda Misión Cristiana del Calvario, el Señor nos ha hablado y nos sigue enseñando, nos sigue mostrando el diseño y nos sigue enfatizando la necesidad de estar bajo el gobierno de Dios. No había nada de malo en sí en el fruto. No es que el fruto tuviera algo malo, sino que sencillamente lo malo fue que el fruto, comer de este fruto, no estaba dentro de lo que Dios había establecido para que comieran. Por eso le dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Ese era el diseño de Dios, no comer del fruto de ese árbol. Ahora, ¿qué es lo que logró la serpiente? Lo que la serpiente logró fue desviar a Eva. Es sacar no solamente a Eva, sino a Adán también, sacarlos del plan y el propósito de Dios. La orden de Dios fue no comer. No porque fuera el fruto bueno o fuera malo. Sencillamente el diseño, les presentó el diseño y les dio una orden. No coman. Pueden comer de todo árbol, ese es el diseño, ¿sí? Pero de este, no. Muy bien, ellos no ignoraban, al menos este diseño de Dios no lo ignoraban. Y la orden la escucharon muy bien. No les dijo que el árbol era malo, que no servía, sino les dio una orden en base a un diseño. Mucho ojo, porque el apóstol nos habla y nos enseña acá también que cuando el diablo nos hace ver que lo que estamos haciendo es bueno, aunque estemos pasando por alto el diseño de Dios, sin duda alguna ya está desviándonos del propósito de Dios. Y esa es una de las trampas del diablo. Esa es una de ellas, es mostrarle al ministerio que está bien, está excelente, que el ministerio que tiene es glorioso, no requiere cambios. Cuando un ministerio llega a esta condición y en donde cree que solo puede, no necesita ser enseñado, mucho menos corregido, porque cree estar bien en todo, cree que la iglesia está siendo dirigida correctamente, desde ahí ya hay ceguera. Y no solo hay ceguera, sino ya
va a comenzar o comenzaron ya a filtrarse diseños equivocados, diseños filisteos, diseños que van a distorsionar, diseños que van a desviar y a sacar totalmente a la iglesia de su plan y de su propósito. Este engaño de Satanás vuelve a los ministerios incapaces, vuelve a los discípulos, a la iglesia, la vuelve incapaz de detectar lo malo. Por eso es de que algunos vamos a ver que les molesta el ser corregidos, les molesta que le estén corrigiendo sus faltantes y por supuesto es que vamos a ver que comienzan a objetar, comienzan a discutir, comienzan a cuestionar a la palabra de Dios, a su misma autoridad, pero esto solo nos dice que ya hay una condición y no es la condición que Dios quiere para la vida de ese discípulo. Por eso dice la Escritura, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Todo pastor de distrito debe ser diligente en conocer el estado. Ahora, conocer el estado de la oveja, ser diligente para conocerlo, no es que si viene el pastor de distrito, voy a ir en ese orden. Si viene el pastor de distrito y dice, pues yo realmente no sé cómo son los pastores, lo único que sé es que ahí está la iglesia tal, pues ahí va, ¿verdad? Poco a poco, aquella otra iglesia, pues les ha costado un poquito más entrar y aquella otra, esa está excelente. Bueno, no se trata de eso solamente, es de conocer el estado real del ministerio, conocer el estado real de la iglesia. Pero al conocer el estado real, naturalmente el pastor de distrito debe de llevar al ministerio y a la iglesia a corregir esos faltantes. Te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Se trata de corregir esas deficiencias. Se trata, el pastor de distrito, se trata de que si él está siendo formado, él está siendo discipulado, el pastor de distrito debe estar discipulando y formando a los ministerios que están a su cargo. No solo enseñarles. Miren, siervos, siervas, pastores o ministerios, esto fue lo que enseñó el apóstol y pues ese es mi deber, mi trabajo, mi responsabilidad, enseñárselos a ustedes también, ¿verdad? Y se los puede dar como una enseñanza, sin embargo, no está formando, no está discipulando, no está trabajando directamente en la vida de cada ministerio y en cada una de las iglesias que están a su cargo. Lo mismo ya el pastor a nivel de iglesia. El pastor de la iglesia debe estar siendo discipulado, debe estar siendo formado. Y de esa manera debe estar entonces también discipulando, formando al resto de la iglesia. No puede ser que encontremos asistentes pastorales en las iglesias sin ser formados, que solo están desempeñando un cargo, desarrollando una función, discipuladores también, adiestradores, maestros de escuela bíblica. Y así en general, no puede ser que, no podría ser que encontráramos a discípulos así. Porque desde ese momento ya el enemigo definitivamente ya le desvió, ya le sacó del plan de Dios, ya le sacó del mismo gobierno de Dios. Por eso esto va, como dice la Escritura, desde la cabeza de Aarón, desde ahí desciende el aceite y baja hasta el borde de sus vestiduras. Por otro lado, no podríamos tener entonces ministerios que sí están bajo el gobierno de Dios,
que sí están sometiéndose a la autoridad, que sí están siendo discipulados, están permitiendo ser formados, pero que no hacen exactamente lo mismo con los ministerios en la iglesia. Recordemos, amados, que eso es lo que nos corresponde hacer. Así como yo permito, así como yo estoy en el gobierno de Dios y permito que me formen, que me discipulen, así debe ser hasta el último discípulo de Misión Cristiana el Calvario. Definitivamente tenemos que ver nosotros y pensar cómo hubiéramos actuado, cómo hubiéramos hecho al estar en el lugar de Abraham. Cuando Dios le pide a su hijo que lo sacrifique. ¿Será que no nos hubiera ganado nuestra manera de pensar? ¿Será que no hubiese salido nuestro yo? ¿No lo hubiésemos antepuesto? Diciéndole a Dios qué era lo correcto y qué no. Mira, Señor, yo estoy dispuesto a obedecerte, porque tú eres Dios, pero yo no creo que eso sea correcto. Yo no siento que eso sea correcto. Si es mi único hijo, tú me lo diste. Tú no me lo puedes quitar de esa manera. Otro lo hubiera consultado a su esposa. Mira, ¿qué decís? ¿Qué pensás? Fíjate que no hay qué hacer porque Dios me habló acerca de esto, que sacrifique a mi hijo y no sé qué. ¿Qué dices tú? ¿Qué piensas tú de eso? O sea, realmente, ¿qué hubiese sucedido si hubiésemos estado cada uno de nosotros en las sandalias de Abraham? Verlo solamente en la vida de Abraham, interesante. Pero, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos sido nosotros en lugar de Abraham? Por eso es importante que nosotros entendamos. Abraham se hubiera podido oponer, resistir a lo que Dios le estaba pidiendo, a lo que Dios le estaba mandando que hiciera. Pero encontramos todo lo contrario. Encontramos a un Abraham sometiéndose al gobierno de Dios, a un Abraham permitiendo ser dirigido por Dios, a un Abraham haciendo exactamente lo que Dios le estaba mandando. Vamos a dejarlo hasta acá y vamos a orar. Padre, quiero darte gracias por esta palabra que viene a corregirnos, a ubicarnos, a enseñarnos, a instruirnos tanto. Padre, tú no quieres que la iglesia sea desviada. Tu voluntad es que la iglesia, Señor, sea dirigida y guiada por tu Santo Espíritu y que Satanás no gane ventaja alguna sobre ella. Que no sea desviada ni sacada de tu gobierno, ni de tu plan y tu propósito. Padre, creemos firmemente en lo que tú estás hablando a Misión Cristiana del Calvario. Señor amado, que nos encontremos escuchando, oyendo, recibiendo y ejecutando lo que tú nos mandas a hacer y exactamente como tú lo has dicho. Gracias te damos por todo, en Cristo Jesús. Amén. Respondo pronto sus saludos. Gracias por hacerse presente enviando anticipadamente los saludos cada uno de ustedes. Les bendigo y espero que podamos estar sintonizados nuevamente la próxima semana. No olvidemos Reforma el día lunes y Discipulado también el día viernes. Bendiciones y un abrazo para todos. Bendiciones, mis hermanos, estamos muy